Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos, este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y el día de hoy vamos a estrenar serie, las formas modernas de adoración, los ídolos del siglo XXI. Y en el programa de hoy vamos a hablar de el yo en el trono, la autoadoración en la cultura actual. Y vamos a explorar cómo la exaltación del yo o de la autoidolatría se han convertido en una forma moderna de adoración y vamos a saber qué dice la Biblia sobre esto. Soy Glenda Sandoval y es un gusto saludarles nuevamente. Agradecemos su atención a través de la 99.7 Radio FM El Camino y también les agradecemos por estar con nosotros a través de YouTube y el podcast de Spotify. Así como agradezco también a nuestros invitados del día de hoy que nos acompañan y doy la bienvenida a Alan Lemus. Hola Glenda, hola mis queridos amigos, hola querida audiencia. Para mí es un honor volver a estar con ustedes y poder dialogar a través de la Biblia sobre este interesante tema. Espero que usted se prepare, tome ahí un cafecito, si está en su casa siéntese, tome notas y si va en el carro también pues préstenos sus oídos para que hoy podamos juntos aprender. Así es. Bienvenido Sergio Carrillo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy contento de que Alan se nos haya vuelto a sumar, hombre. Qué bienvenido ya. Estaba ausente. Te echábamos de menos, así que bienvenido nuevamente. Y bienvenido usted, amigo, que nos está escuchando y que juntos hoy vamos a abrir la Biblia y a explorar a ver qué dice acerca de este tema. Y también damos la bienvenida a Vernon Ayala. Muchas gracias, Glenda. Saludos, amigos, mis queridos compañeros acá del panel. Qué alegre estar nuevamente con ustedes y sobre todo que hoy pues estamos teniendo la oportunidad de comunicar, de compartir un mensaje importantísimo para usted que nos escucha en su casa, que nos escucha en el carro o a lo mejor está caminando con audífonos, pero no se pierda este programa y si usted puede invitar a alguien que lo escuche, hágalo porque va a ser un programazo. Así es, todos son bienvenidos. Y fíjense que actualmente vivimos en una cultura que exalta el yo. Y esta mentalidad ha penetrado también en la adoración cristiana. Muchas veces el culto se convierte en una experiencia centrada en mis emociones, mis deseos y mi satisfacción personal, desplazando a nuestro Señor del centro. Todas las diversas formas de idolatría moderna tienen una cosa en su núcleo, el yo. La mayoría de la gente ya no se arrodilla ante ídolos e imágenes. En vez de eso, se adora a sí mismo ante el altar del Dios del yo. Y entonces, fíjense que tenemos a personas que se adoran en el altar del materialismo. Y esto es que alimentan nuestra necesidad de aumentar nuestro ego a través de la adquisición de más cosas, de más bienes, de más carros, de casas más grandes, de roperos o closet llenos, pero sobre todo muchas veces de cosas que ni siquiera hemos pagado. También adoramos ante el altar de nuestro propio orgullo y ego. Y esto a menudo toma parte de una obsesión de profesiones y empleos. Millones de personas que trabajan 60, 80 horas a la semana, fines de semana, sus vacaciones, computadoras trabajando sin parar, pero también mentes ideando ideas para hacer empresas más exitosas, cómo conseguir ese ascenso, cómo conseguir ese aumento de sueldo y cómo cerrar el próximo trato. También idolatramos la humanidad y por extensión a nosotros mismos. Y finalmente, lo más destructivo, adoramos en el altar del autoagrandamiento o la realización de uno mismo, excluyendo a los demás y las necesidades y los deseos, olvidándonos que somos llamados a amar al prójimo. Y esta adoración del yo es la base de toda idolatría moderna. Acompáñenme a nuestro versículo clave que lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y me impactó como Pablo nos habló desde aquel tiempo de esto. Debemos saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, desobedecerán a sus padres y serán ingratos y no considerarán
nada sagrado. Los invito a que reflexionemos en este versículo que nos describe claramente la autoidolatría y que nos acompañen a nuestro primer corte. Ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Agradecemos a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en este su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy estamos hablando del yo en el trono, la autoadoración en la cultura actual. Y es que la autoadoración o la práctica de glorificarse a sí mismo contrasta fuertemente con la adoración bíblica, la cual se centra en la reverencia y reconocimiento de la grandeza de Dios. Y en este primer bloque vamos a hablar exactamente de esto, de la exaltación del yo. Dejo su tiempo, Alan. Gracias. Y definitivamente cuando estaba escuchando la introducción, yo dije, ay Dios, hay situaciones en las que uno va evaluando y uno dice, pues, seré yo maestro, ¿verdad? O sea, es delicado este tema, un poco controversial, diría yo, en esta época en la que vivimos, pero importante abordarlo desde qué dice la Biblia. Y lo primero que vamos a ver es que hoy estamos en la cultura del yo primero. O sea, las personas ya no piensan en los demás antes, sino que ahora es, si me gusta a mí, es lo que vale. Si yo estoy de acuerdo, es lo que vale. Y las personas se han puesto ahora como ese primer filtro de aceptación, a tal modo que entonces este ego se ha vuelto un ídolo moderno, que es peligroso porque no lo vemos. Correcto. O sea, yo no sé si usted se identificó con lo que eligió Glenda al inicio, pero ahí hay situaciones en las que todos estamos, pero que pocos aceptamos, Así ¿verdad? es. O sea, y es tan peligroso porque al ser una idolatría que no logramos ver, entonces se considera un punto ciego de nuestra vida, en la que quizás sin darnos cuenta estamos arrastrándonos hacia ahí y estamos viviendo en ese yo primero, yo importo y yo como la base. Ahora, ya leímos el texto de 2 Timoteo y es increíble cómo Pablo nos habla acerca de que esta es una actitud de tiempos difíciles. O sea, no, ¿y por qué difíciles? Porque al momento en el que el ego como ídolo se pone en nuestra cultura, lo que nos habla es de un amor que se queda solo en la persona, pero que no va hacia los demás. Entonces, ¿se imaginan ustedes si vamos en el tráfico habitual en el que vivimos ahora? Obviamente el yo primero es aquel que yo llevo la vía y que me importa si el que me la está pidiendo necesita pasar, porque yo necesito llegar temprano. Entonces todos vamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero todos vamos con yo necesito llegar. No solo a vos. El tráfico es el mejor domador del ego. ¿Ah? A veces. Entonces, digamos, ¿por qué se complica? Porque entonces por ahí vemos que recurrentemente, no sé si ustedes ven en las redes sociales, cómo se ha multiplicado la cantidad de videos de personas peleando porque no se dieron la vía, personas que porque tienen el ego como primer lugar de decir es mi derecho o es lo que yo quiero, entonces nos vemos intolerantes a lo demás y también esto es, por lo que Pablo dice, estos tiempos van a ser difíciles. Ahora, llevándolo a los términos del matrimonio, imagínense ustedes cuántos divorcios. De hecho, pues tenemos una serie sobre el divorcio, pero ahí hablábamos acerca de que en Guatemala hay una buena cantidad de divorcios al año, registrados más los que no se registran, pero este ídolo del ego, del yo,
es uno de los causantes de también separaciones, porque Claro. vamos a llegar con mujeres y hombres al matrimonio pensando de que yo quiero satisfacerme y no me importa lo que la otra persona sienta o piense, o sea, soy yo. Entonces ahí ya vemos también cómo esto va afectando una relación. No digamos, obviamente, en los trabajos, en las universidades, en las iglesias. Entonces, poco a poco, este ídolo moderno se va metiendo silenciosamente a nuestra cultura, de tal manera que Pablo nos advierte y nos dice, son tiempos muy difíciles. Y es difícil porque entonces la gente tendrá amor por sí misma. Es un amor, un fileos, pero autofileos. ¿Sí? Es un amor hacia uno mismo. Y esto revela el amor desordenado, porque el yo entra a desplazar a Dios como el centro de la adoración. Entonces, en una sociedad que exalta la autoimagen, la autosuficiencia, el ego se convierte en un objeto de adoración, ¿verdad? Y es en lo que vivimos. Y ese es lo complejo de hoy. Yo no sé si usted está lidiando en lo personal y está peleando contra este ídolo y usted hoy necesita que sus ojos sean abiertos y decir, yo en ciertas áreas de mi vida yo estoy poniéndome primero a mí, ¿verdad? Y puede ser que al momento que usted baje ese ídolo de ese altar, otras cosas se solucionen. Quiero leerles Proverbios 16-18, que dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Por qué es importante que trabajemos esto y entendamos desde la Biblia que este ídolo no debe estar presente en nuestra vida? Porque el proverbista nos dice que el orgulloso lo que está preparando es su destrucción y el arrogante lo que no sabe es que su arrogancia lo está antecediendo a la desgracia y a la caída. Entonces, es algo que tenemos que tomar como muy en cuenta y ponerle prioridad y entender hoy a la luz de la Biblia que no podemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, abrazar este ídolo moderno del ego, del yo primero y los demás después. Claro, estar permeados de una sociedad en donde todo es hacia el individual, en el hecho de decir, tú te lo mereces, o sea, tú trabajas, tú te puedes dar el gustito, si lo quieres lo puedes tener, o sea, todo hacia mí. Presentarme el domingo a un servicio, a la iglesia, con esa mentalidad de ¿qué me voy a recibir yo? ¿Verdad? Y a ver si me gustan las canciones que van a cantar, a ver si me gusta la predicación que van a dar, Sí. porque todo tiene que ser algo que a mí me guste. Entonces, esto lo que hace es que entonces nuestra adoración no fluya de la manera correcta, se distorsione, pero también nos impide tener una relación correcta con Dios, porque no podemos nosotros tener una relación con Dios enfocada en nosotros. Yo no puedo ir a orar enfocado en mí, ¿verdad? Que regularmente... No, sí podés, pero lo que pasa es que no tiene el mismo fruto, ¿verdad? Exacto, o sea, cuando digo que no puedo es porque lo hacemos, pero los resultados no son los esperados. Ahora, debemos trabajar esto a la luz de la palabra, poniéndole atención al consejo de Proverbios. El orgullo nos lleva a una destrucción. Y si estamos nosotros con el ídolo moderno del ego, seguramente esa arrogancia va a provocar en nosotros una caída que puede ser una caída muy complicada en nuestra vida. Entonces esa cultura del yo merezco, si bien es cierto, alimenta la idolatría personal, pero hoy nosotros estamos aquí para confrontar esta mentalidad y desde la humildad que el Señor Jesús nos modeló, trabajarlo desde la Biblia reconociendo que Cristo debe ser el centro y no nosotros. Amén. Amén, amén. Y qué interesante lo que nos decís. Yo quiero compartir con nuestros amigos de la audiencia un ejemplo y seguramente voy a tomar lo que Alan decía acerca del tráfico. No sé si usted ha visto una escena donde hay un accidente y usted se acerca y le pregunta a una persona qué fue lo que sucedió y él le va a contar una historia. Le pregunta a una persona distinta y le dice qué sucedió. Y usted dice, pareciera que son dos acontecimientos o dos hechos
diferentes. Y vamos a descubrir que cada uno va a tener una forma de haber visto, en este caso, el accidente, ¿verdad? Uno lo ve desde la perspectiva de, es que fíjese que se atravesó. No, fíjese que el imprudente fue, ¿verdad? Y eso nos lleva también a una forma contemporánea, siguiendo en la línea de lo que nos compartías, Alan, de mi verdad. Yo puedo tener o creer ser dueño de la verdad, pero cuando yo me apodero de esa verdad, estoy equivocado porque solo hay una verdad según la Biblia, ¿verdad? Y que es nuestra referencia. Entonces, cuando nosotros vemos que hay expresiones como todos los caminos llevan a Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso vemos ahí una distorsión de la verdad y estamos volviendo todo muy relativo a lo que tú crees, relativo a lo que tú pensás, relativo a tu situación actual. ¿Cómo lo ves desde hoy, verdad? Y nosotros como cristianos debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. Y ese es el propósito de hoy, estar junto con ustedes, amigos, platicando acerca de esto. Porque todo lo que es relativo es contrario a la esencia de Dios. Una de las características de Dios es su inmutabilidad. Eso quiere decir, Dios no cambia. En su carácter, en su voluntad, Él permanece siendo el mismo. Eso quiere decir, Dios no se levanta hoy de cierta manera y por eso sucede cierta situación, ¿verdad? Dios es inmutable. Y fíjense que ya hace algunos años atrás, más o menos en el año 57 después de Cristo, Roma es el centro de toda esta atracción o crecimiento que se está dando. Y entonces viene Pablo, el apóstol Pablo, y le escribe una carta a los romanos, porque se está dando mucho un tema de idolatría, culto hacia personas, en este caso hacia emperadores. Y en Romanos 1:25, Pablo escribe, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y aquí quiero resaltar la palabra cambiaron. Eso quiere decir, cambiaron es estar consciente de que algo lo voy a sustituir, ¿verdad? Una cosa por otra. Y dice, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Eso es impactante porque la adoración es centrada hacia el Creador, no hacia la cosa creada. Y muchas veces Alan lo explicaba muy bien. Él decía, cuando pongo al yo primero, ese yo primero distorsiona toda la verdad. Porque entonces ¿y qué pensás, Alan? Mira, Vernon, ¿y cómo lo ves vos? Glenda, ¿usted qué opina? Entonces cada uno de nosotros va a tener una verdad. Va a ser una guerra aquí. Y va a ser campal. Y entonces, ¿qué sucede? Esta advertencia que nos da el apóstol Pablo es, miren, todo lo que vaya a ser relativo. Entonces eso atenta contra la única verdad. Y la única verdad está fundamentada en la palabra de Cristo. Amén. Imagínese usted, quiero poner el siguiente ejemplo, otro. Llega usted a su casa y en su casa usted dice, ¿saben qué? Hoy vamos a hacer lo que cada uno sienta. Entonces, si a los hijos, si no quieren muchar, no se bañen, ¿verdad? A la esposa, mira, hoy, si no querés, cocinar, no cocinen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría con esa casa? Sería un desgobierno total. Sí, pero ¿sabes dónde se pone más complicado, Sergio? Cuando eso mismo lo extrapolamos a nuestra visión del pecado, pues que realmente, pues, mira, para mí eso no es tan pecado. No es tan pecado. Y empezás a distorsionar la verdad del pecado. El pecado es pecado. Correcto. Y se le debe llamar por su nombre, ¿verdad? No, eso no creo que sea pecado. Y tampoco hay grados, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que ese es pecadito. O sea, como que fuera una cosa pequeña, que no es tal vez digna de mencionarla porque es algo que puede pasar levemente. Exacto. El pecado es exactamente el mismo. Lo que la Biblia establece son diferentes grados de castigo sobre el pecado. Correcto. Eso sí. Sí, la consecuencia es la que no podemos. Y el libro de Jueces, en el versículo 21-25, dice, en esos días, haciendo referencia a Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Imagínense usted
que cada uno de nosotros actuara según nuestro propio criterio. Hoy nosotros tomamos el fundamento de la Biblia y la Biblia es nuestra guía. Por eso la cura, diría yo, para todo este relativismo que estamos viviendo, donde es, no, como te sientas mejor, si no querés no lo hagas, si querés entrar y mira cómo te va, ¿verdad? Esta parte de la Biblia no te gusta, quítala. Sí, exactamente, saltate toda. No, tal vez no quítala. No, esa no la leas. Exacto. Mejor léete un salmo. Cuando algo estés así. preparado, la verdad. Sí, correcto. Todas esas partes. Y es que debemos afirmar que la verdad no es subjetiva, mis amigos, sino la verdad es una persona. Y la persona es Jesús. Juan 14, 6. Y toda nuestra adoración tiene que estar siempre alineada hacia la verdad y someternos a su palabra. Esa sería la parte esencial de cuando yo estoy en ese peligro de mi verdad, ¿cómo la sustituyo? ¿Cómo puedo llegar y tomar entonces la verdad? La verdad es Jesús y está en su Amén, palabra. así es. Así es. ¿Verdad? Bueno, qué interesante lo que estamos hablando. Yo le decía antes del programa a Sergio, cuando estaba escribiendo mis notas del programa, que esto realmente me ha confrontado. Y si usted, querido amigo, se ha sintonizado en estos momentos, quiero contarle que estamos hablando del yo como forma moderna de adoración en el siglo XXI. Y ya Alan nos habló de lo que es el yo. Sergio nos empezó a hablar de cómo se empieza a alimentar el yo, porque lo está alimentando con verdades que a medias, verdades propias, no las verdades absolutas. Y ahora, pues yo quiero compartir con ustedes también otra forma peligrosa de alimentar el yo, porque el problema es que cuando a medida que lo alimentamos se fortalece. Así es. Y se engrandece, que cuando se sienta en el trono ya no lo mueve uno de ahí, va a estar bien trabado en el trono, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otra forma de alimentar ese yo y es una forma que está muy en boga hoy en día, que es a través de la autoayuda. Pero la autoayuda sin Dios, la autoayuda sin espiritualidad, ¿verdad? Y eso es porque en este tiempo hablamos sobre bienestar interior, sanación emocional, sanación del alma, autoestima, desarrollo personal, supérate en esto, supérate en lo otro. Y son temas importantes sin duda, o sea, no es que esté mal. El problema es que estos temas se están manejando y hemos sacado a la ecuación a Dios en esto, ¿verdad? Entonces estamos haciéndolo con nuestra propia fuerza. Yo puedo, yo soy acá, yo puedo salir adelante solo y si necesito ayuda le pido ayuda a Dios, ¿verdad? Entonces la ecuación ha estado cambiando de esta manera, ¿verdad? Entonces esta es una especie de espiritualidad donde no vemos la cruz. Es un crecimiento donde obviamos la variable más importante de esto, que es el arrepentimiento. O sea, es un crecimiento sin arrepentimiento, un crecimiento sin rendición, porque es decir, una forma de debilitar el yo es la rendición, ¿verdad? Y vamos a escuchar mucho en todos lados: confía en ti, cree en tu fuerza, sigue tu verdad, como decía Sergio, ¿verdad? Palabras que realmente suenan bien, pero si dejamos a Dios fuera, terminamos edificando una vida centrada en uno mismo y no en Cristo. Y por eso que el profeta Isaías ya lo había denunciado. Y él decía: este pueblo dice que me pertenece. Se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y la oración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Eso es Isaías capítulo 29, versículo 13. Muy buena esa. Y esta realmente no es una crítica a los que rechazan a Dios abiertamente. Realmente es una crítica o es una alerta al pueblo de Dios. Realmente es el pueblo de Dios que le está hablando acá a Isaías, ¿verdad? Se han acostumbrado, porque el pueblo de Dios se ha acostumbrado, e incluso a veces nosotros en la iglesia, a una fe de frases correctas, pero vacías, ¿verdad? El apóstol Pablo también advirtió lo siguiente, dice: estas reglas pueden parecer sabias porque exigen una gran devoción. Palabras bonitas, aquella cuestión que... Pero dice, es una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ayuda a vencer sus malos deseos. Es que ese es el problema,
¿verdad? Yo puedo superarme, pero mis deseos en el corazón malos siguen estando ahí todavía, ¿verdad? Uno puede orar, ir a la iglesia, leer la Biblia todos los días, pero si no ha entregado su corazón a Dios, el ego seguirá siendo quien dirige la vida. Así es. Puedes llenarte de Biblia, puedes llenarte de servicios, pero si no hemos entregado nuestro corazón a Dios, si no hemos rendido nuestro corazón a Dios, todo seguirá siendo igual. Por eso incluso dentro de las iglesias vemos mensajes muchas veces de exaltación, autoestima, pero el problema es que a veces no mencionan la santidad. La santidad es algo que ya no se habla. El pecado es algo que se habla ya poco realmente, ¿verdad? Hablan de superar traumas, pero no del arrepentimiento. No hablan del arrepentimiento. Promueven el empoderamiento, pero ignoran el quebrantamiento. Exacto. ¿Qué me sirve estar empoderado si no puedo quebrantarme? Porque mi ego me impide quebrantarme, ¿verdad? Cabal, así es. ¿Verdad? ¿Qué se entiende entregar el corazón a Dios? ¿Qué entendemos por entregar el corazón a Dios? Pues aquí está la clave, entregar el corazón a Dios. ¿Verdad? La autoayuda, si no entregamos el corazón a Dios, no tiene sentido. ¿Pero qué es entregar el corazón a Dios? Es aprender a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Es responder a su amor con fe. Así es. Seguir lo que enseña la Biblia. No solo leerla, aprenderla, seguir lo que enseña la Biblia y vivir con el deseo de agradarlo en todo a Dios. Es un cambio en el centro de nuestras vidas. Ya no se trata solo de uno mismo, sino caminar cada día con Dios como guía y propósito. Eso es entregarle el corazón a Dios. Entonces la autoayuda, si no entregamos el corazón a Dios, la autoayuda nos va a funcionar un día, un mes, un año, 20 años, pero al final vamos a volver exactamente a lo mismo porque nuestro corazón no ha sido transformado. El evangelio no es un discurso para sentirnos mejor, porque a veces nosotros leemos la Biblia para sentirnos mejor, buscamos el evangelio para sentirnos mejor, ¿verdad? Realmente es el poder de Dios para transformar. Lo dice la Escritura, el evangelio es el poder de Dios para transformarnos. Y esa transformación comienza, ¿cómo comienza la transformación? Con la muerte del yo. ¿Verdad? Por eso es que decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Seguir a Cristo no es mejorar el yo, porque muchas veces uno cree que seguir a Cristo, con eso voy a mejorar mi vida, voy a mejorar mi yo. Realmente, seguir a Cristo no es mejorar el yo. Seguir a Cristo es rendir el yo a Cristo. No es pulirlo y dejarlo brillante y dejarlo bonito para que brille más, sino es llevar ese yo a la cruz para que Cristo viva en ese lugar. Porque el problema está que mientras ocupemos nosotros ese lugar, Cristo no lo va a ocupar. Tal vez usted ha intentado mejorar, motivarse, sanar, pero aún hay un vacío. Quizás sea hoy el momento de dejar de intentar y empezar a rendirse a Jesús. Aquí hay una forma que usted puede tener como usted tiene que rendir, es a su autoayuda, ¿va? Es a su superación. Imagínese usted un atleta, ¿va? Un atleta bueno que ha entrenado bien, tiene buena condición física, buenos hábitos, tiene todo bueno para triunfar. Imagínense ese atleta puede entrenar por su cuenta propia. Está entrenando por su cuenta propia. Pero no va a avanzar si entrena por su cuenta propia. Pero cuando se somete a un entrenador que le saque todo el jugo, ¿verdad? Ese atleta va a rendir más. El atleta está haciendo lo suyo. Pero cuando se somete al entrenador y le hace caso al entrenador para hacer lo que tiene con la condición que tiene, esa autoayuda que él hizo va a tener una mejor condición. Si nosotros esa nuestra ayuda la sometemos al mejor entrenador del mundo y le hacemos caso, va a ser un cambio totalmente diametral, ¿verdad? Así es que mis hermanos amigos, hoy los invitamos a no a ser más fuertes, ¿verdad? No a ser mejores, sino que los estamos invitando a rendirnos. Amén. No es brillar más, sino es reflejar mejor a Dios. Así es. No es enfocarnos en nosotros, sino volver a poner a Cristo en el centro. Porque el evangelio no fue diseñado para decorar el ego, ni para adornarlo, sino para crucificarlo. Así es. Amén. Muy buenos temas que han desarrollado cada uno de los invitados. Vamos a un corte y ya regresamos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Lecciones de sabiduría. Quien se conduce con integridad anda seguro,
Quien anda en caminos perversos será descubierto. Proverbios 10:9. No hay nada como descansar confiado en que nuestras acciones están agradando al Señor, porque quienes pervierten su camino viven en un constante estado de temor, dolor y enojo. Incluso en la versión Reina Valera 1995, la palabra nos advierte que quienes andan en oscuridad sufrirán quebranto. No esperes hasta que una situación dolorosa ocurra. Busca renovar tu mente y corazón a través del amor de Cristo, y que todo lo que hagas sea para glorificar su nombre. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? En esta ocasión estamos desarrollando el tema El yo en el trono, la autoadoración en la cultura actual. Y en este bloque 2 vamos a hablar de la cruz como el ego y vamos a tener respuestas bíblicas. Así que le doy la bienvenida a Sergio Carrillo. Gracias, Glenda. Y yo quiero rescatar una frase que Vernon usó en el bloque anterior y era, el ego es para crucificarlo. Yo quisiera que nos quedáramos con esa parte del bloque 1 porque fíjense que Jesús en Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, eso quiere decir había muchas personas ahí escuchándolo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y les da 3 pasos sencillos. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Eso lo explicaba muy bien Alan, renunciar al yo, ¿verdad? Mi manera egoísta de vivir es que yo me lo merezco, es que yo tengo que estar ahí, es que yo, ¿verdad? Entonces ya Jesús conoce nuestro corazón y nos dice, miren, hay que primero dejar esto. Segundo es tomar tu cruz cada día. Y tomar la cruz es llevar ese ego, porque eso hay que hacerlo a diario, ¿verdad? Sí. Porque si no, decía Vernon, se engorda, se ensancha y después ya no lo puedo quitar del asiento, del trono, está ahí literalmente atrancado. Y si llevamos cada día ese ego a la cruz, entonces vamos a poder no solo afrontar situaciones que vamos a tener en la oficina, en el tráfico, en la casa, sino que además vamos a poder entonces poner en ese trono a quien realmente lo merece. Y ese es el 3, la tercera parte que dice, y sígueme, ¿verdad? Entonces dice, se los voy a leer nuevamente, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Ese seguirme es una obediencia activa. Si nos vamos otra vez a la figura del entrenador, yo lo quisiera ver como cuando usted va a subir el volcán y usted lleva un guía, usted tiene que obedecer al guía, porque si no, seguro va a llegar a parar a un lugar donde no va a querer estar, ¿verdad? Y entonces esa es una obediencia, y me gusta esta palabra activa, es todos los días, y es un compromiso constante con la voluntad de Dios. El ego lo voy menguando, lo voy haciendo cada día menos cuando yo estoy con ese compromiso de obedecer y de poner siempre esa voluntad de Dios primero, porque yo sé que el que me guía tiene las palabras adecuadas, tiene la forma adecuada de guiar mi vida, y es rendirme cada vez más. Esto requiere de humildad y requiere también mucho de estarnos sometiendo cada vez a la obediencia de Dios. Sí. ¿Obediencia cómo? A su palabra, ¿verdad? Sí. No hacemos las cosas, y quisiera resaltarlo aquí es que si no Dios se va a enojar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no caer en ese extremo, ¿verdad? Donde vamos a decir, y lo voy a hacer por temor, pero no por un temor reverente, sino que por un temor de, es que si no me va a castigar Dios, ¿verdad? Y entonces lo hacemos por amor, porque somos esclavos por amor, ¿verdad? Él nos mostró primero su amor y nosotros decimos, voluntariamente voy a ceder esta parte. A mí cuando en el bloque anterior platicábamos, me recordaba aquel dicho
que a veces mencionamos cuando decimos que le vamos a dar jalón a alguien. Dice, este pie jalón y quiere manejar, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos así, ¿verdad? Diciéndole a Dios, toma el control, pero no de este pedazo de mi vida. Haz esto, pero aquí no me lo toques mucho porque se me va a desordenar. Y entonces, no, es una rendición, amigos, diaria y de todo nuestro ser, de cada área de nuestra vida. Pero lo que sí es importante es entender que darle a Dios el control no es sencillamente dárselo y uno también ponerse totalmente en automático, ¿verdad? Eso también. Porque uno también tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? Pero lo único es que va así como el entrenador, Correcto. ¿verdad? El atleta era bueno, entrenó bien, pero de nada le hubiera servido todo lo que hizo si no hubiera tenido un buen entrenador. Así es. Y ese es el rendimiento, o sea, reconocer que Dios es el que te puede llevar a otro nivel. Así es. Y lo importante también es, al negarnos a nosotros mismos, es entender que sin negación no hay seguimiento, pues. O sea, cuando uno ve a Jesús llamando a sus discípulos, todos tuvieron que renunciar a algo. ¿Sí? Pedro, pues obviamente renunció a su profesión. Juan. Y a su suegra. Y a su suegra. No porque se la sanó, dicen por ahí. Pues Mateo era un publicano, también tuvo que renunciar a su estatus, que no era muy bueno en la sociedad judía, obviamente, porque era despreciado, pero en el lado del imperio él estaba re bien, mucho mejor que cualquier otro judío, pero renunció. Ahora, nos vemos con la historia del joven rico que tenía tanto. Dice que cuando él vio que su yo era muy grande y vio que no podía negarse a sí mismo, se entristeció. Entonces, esto nos lleva a que cuando nosotros no entendemos que al seguir a Jesús, lo que estamos haciendo es poniéndolo a Él en el centro de todo. Y es parte de lo que hablaba Vernon. No es simplemente el hecho de ponerme yo en automático, sino es entender que Jesús va conmigo y Él como el centro de todo va a tener la prioridad en mi vida de lo que debo hacer. Correcto. Entonces, si necesito saber cómo manejar un conflicto, si yo dejo que el yo aflore, el yo va a ser tal vez como ese Pedro que le fue a quitar la oreja al soldado, ¿verdad? O sea, va a actuar con impulsividad. Ese es el yo. Pero si yo entiendo que Cristo es el centro de todo, entonces voy a anteponer lo que Jesús me ha enseñado, ¿verdad? Como Vernon decía, o sea, no es que yo estoy en automático, no es Jesús me da una verdad, mi responsabilidad es cumplir esa verdad y voy a tener las oportunidades para entrenarme. Entonces, a veces nosotros no entendemos los procesos de la vida o por qué nos suceden algunas situaciones, porque también hoy vivimos en un evangelio en donde casi que es pecado que a un evangélico seguidor de Cristo le pase algo. O sea, si usted se enfermó, algunos dicen, estás en pecado. Y no es así. Es que Dios usa todo para formarnos y entrenarnos a morir al yo y a ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Colosenses 1, 16, 17 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Hablando Pablo acerca de la persona de Jesús, y Pablo pone a Cristo como el primero, el más importante, pero también nos habla acerca de que no solo fue por medio de Él, que como un Dios creador, sino que es para Él. Entonces, realmente cuando Dios nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza, no fue para nosotros, fue para Él. Entonces, eso es algo que no debemos de perder de vista, porque entonces nos va a llevar a poner a Cristo en el lugar que le pertenece en nuestra vida. Y si Cristo tiene un lugar importante en mi vida, entonces yo voy a estar consciente que quiero vivir conforme a lo que Él me ha dicho. Quiero vivir conforme a su diseño original para mi vida. Quiero vivir para Cristo y morir al pecado. Quiero vivir para Cristo y morir a mi yo, que constantemente me dice cómo hacer las cosas mal. Ese es el problema, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos esta actitud, entonces estamos dándole pasos fuertes y golpes fuertes a ese yo en el altar. Y lo vamos a ir llevando hasta el punto de botarlo donde no le pertenece, pero es algo intencional, ¿sí? Ahora, Vernon decía algo, ¿qué necesitamos?
rendirnos. Pero hoy estamos en la cultura de no te rindas. Tú puedes. Y de hecho, entonces, como no puedo rendirme, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta tenemos ya los famosos versículos, ¿verdad? O el famoso Josué 1:9, ¿verdad? Mira que te mando a que te esfuerces. Y estamos ahí quizás luchando contra algo que ni siquiera puede ser la voluntad de Dios en nuestra vida, pero como no tenemos tiempo para detenernos y no hemos puesto a Cristo como el centro, estamos perdiendo batallas que Dios no nos mandó a pelear. Y encima de todo eso, nos molestamos con Dios porque sentimos que estamos perdiendo. Entonces, acá el asunto es regresar a Cristo a su lugar y volver a la voluntad de Dios, rendirnos realmente. Y eso creo yo que nos va a ayudar a poder tener una adoración genuina y va a ser otro nivel de adoración. Cuando nosotros entonces nos ponemos, como dice la palabra, es necesario que yo mengue, ¿verdad? Correcto. Para que Él crezca. Entonces, Amén. eso creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer para votar a ese ídolo del yo. Sí. Ahora, eso es muy importante lo que hemos estado hablando y a nivel bíblico es genial. Ahora, el punto es cómo lo hacemos, ¿verdad? Cómo crucificamos, cómo rendimos, porque soy bonito. Claro. Ahora, Pero ¿cómo hacerlo es lo bien hacemos? difícil. Ajá. Ahora, realmente el primer paso para hacerlo es darse cuenta que tenemos el problema, ¿verdad? Porque realmente Claro. el yo es tan sutil que uno ve el yo de todos, pero no ve el de uno. Fíjense ustedes que me recuerdo que en mi antigua vida, ¿verdad? Todos decían que, bueno, eso me enteré yo después, ¿verdad? De que yo era muy orgulloso. Y el que menos se enteraba era yo, y hasta mi esposa me regaló, que era mi novia en ese entonces, un disco que se llamaba El Orgulloso, y no me di por entendido, ¿verdad? Porque yo miraba orgullo en todos, pero no miraba el tremendo orgullo que yo tenía dentro. Entonces, esas cosas que son parte del yo, es muy difícil verlas uno mismo. Y sobre todo si uno viene a la iglesia todos los días, uno ora todos los días, no anda desparramándose en las calles, entonces uno cree que uno está bien, ¿verdad? Sí. Y es incapaz de ver lo que uno tiene dentro. Cuando uno reconoce que efectivamente ese yo está engordado, que ese yo le está dando problemas en su matrimonio, especialmente, uno lo primero que es entrar de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, este es mi problema, lo reconozco. Lo primero que Jesús quiere es que reconozcamos esa parte. Ahora bien, no sé cómo entrarle a esto, ayúdame. Y ahí va a empezar un proceso importante de la mano de Dios, es rendirse a Él. Así es. Y empezar a hacer eso. Así es que, mis amigos, hoy estamos viendo cómo contrarrestar el ego, ¿verdad? Que estamos dando algunas fórmulas de cómo contrarrestar el ego. Ya vimos que Sergio nos habló algo muy, muy especial de cómo negarse a uno mismo, y Alan, hacer de Cristo el centro de todo. Es una forma de hacerlo. Pero ahora veremos otro antídoto del ego, que es evitar gloriarse uno mismo, sino que gloriarse en el Señor, porque realmente uno de los síntomas más sutiles del ego es cuando sentimos que necesitamos probar nuestro valor ante los demás. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Nos volvemos, y para probar eso nos volvemos muchas veces arrogantes, nos volvemos intrépidos, nos volvemos temerarios para que nos vean, o hacemos cualquier cosa para llamar la atención. Nos aferramos a lo que sabemos, a veces, y a mí me ha pasado, usted, ¿verdad? Cuando uno más sabe, uno empieza a llenarse de orgullo. Empieza uno a llenarse de orgullo. O lo que hemos logrado, mostramos nuestros logros en la vida, ¿verdad? O lo que tenemos, nos gusta demostrar que tenemos un buen carro, una buena casa. O a veces, no lo decimos en voz alta, pero en el fondo estamos buscando que nos admiren. Ese es el problema, que nos reconozcan. Es una tendencia que viene desde la fábrica dañada del corazón humano. Esa fábrica dañada es el corazón humano. Todos queremos sentir que valemos. Ese es lo que se conoce como el deseo de honra. Y por supuesto, no hay nada malo en tener logros. No hay nada malo en tener habilidades o incluso tener éxito. El problema no es eso. El problema empieza cuando eso se convierte en una fuente de identidad. Cuando empezamos a pensar que lo que somos depende de cuánto sabemos, de cuánto podemos o cuánto tenemos. Ahí es cuando el ego toma el control y la cruz queda al margen. Sin embargo, en medio de esta lucha silenciosa que muchos llevamos dentro, yo me apunto en esto, ¿verdad? Dios nos ofrece otra perspectiva
mis queridos amigos. El libro del profeta Jeremías encontramos una voz que nos llama a recordar nuestro corazón. Dice así: esto dice el Señor. Como me encanta cuando un versículo empieza así, ustedes, ¿verdad? Sin tanto preámbulo. Ajá. Esto dice el Señor: Ujú. que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Los que deseen gloriarse, que lo hagan solamente en esto, en encontrarme y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. Miren lo que da. Trae justicia y rectitud a la tierra, y que se deleita en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Que este es un versículo poderoso y que a mí este versículo me confrontó mucho. Dios no está en contra de la sabiduría. Al contrario, el que necesita sabiduría, que la pida, dice la Escritura, ¿verdad? Ajá. No está en contra del poder, ¿verdad? Porque nos ha delegado también para que lo usemos. Y tampoco está en contra de las riquezas. Pero sí nos está diciendo, si vas a presumir de algo, que sea de conocerme a mí. Es como que si nos recordara que el centro no está en lo que hacemos, porque eso nos desgasta cuando vemos que el centro está en lo que hacemos, sino en quién pertenecemos. Porque al conocer a Dios, el yo se desinfla y la adoración encuentra su verdadero foco. Y realmente todo esto, el tratar de valer por nosotros mismos, muchas veces nos impide descansar, muchas veces nos impide enfocarnos en un descanso, porque no hay cosa más deliciosa a ustedes que tener intimidad con Dios, con un corazón descansado, con un corazón reposado. Pero muchas veces no reposamos y pasamos trabajando. Yo me imagino que el séptimo día, cuando Dios descansó, eso es algo que yo estoy imaginando, por supuesto, no lo puedo documentar bíblicamente, pero me llama la atención que la Escritura dice que Dios nunca se cansa, sin embargo descansó el séptimo día, pues ¿va? Seguramente ha de haber terminado la creación, tal vez no cansado, sino que se puso apreciarla, va, mira la tierra qué bonita me quedó, azul, preciosa, ¿verdad? Preciosa. Esta galaxia qué preciosa me quedó. Y deleitarse en lo que hizo. Y eso genera descanso. Pero como nosotros estamos pendientes de quedar bien con el jefe, de quedar bien con aquel, de quedar bien con el otro, y realmente nunca vamos a quedar bien con nadie. Nunca. Paramos y nos deleitamos en ver lo que de la mano de Dios hemos hecho. Por eso es que no descansamos. Y aunque nos den 8 días de descanso, no vamos a descansar porque ahí vamos a estar, ya me llamó el jefe, viendo el teléfono, viendo acá, viendo qué es lo que voy a hacer el trabajo el día lunes, qué voy a hacer el trabajo el día martes, y luego vas y lo haces, ¿verdad? Y luego vas y lo haces otra vez. Sí, así como los jugadores de fútbol salen de un campeonato, no les dan ni tiempo de disfrutarlo porque el día siguiente ya van para otro y no disfrutan de eso. Y eso nos está pasando realmente a nosotros. Por eso vale la pena hacernos algunas preguntas sinceras sobre esto. Y son 3 preguntas sinceras que vale la pena hacerlos. Yo me las hice y a mí me confrontaron. ¿En qué cosa hemos estado poniendo nuestra gloria últimamente? ¿En dónde la estamos poniendo? En nuestro ministerio, en nuestras capacidades, todo lo que sabemos, y que por eso es que vamos a triunfar y no vamos a tener ningún problema en la vida. Si el verdadero cristiano, si de algo va a suceder, que todo el tiempo va a ser probado. Porque solo cuando es probado, crece y vamos creciendo. Y solo cuando somos probados es cuando volvemos a darnos cuenta si todavía tenemos el yo ahí o de qué tamaño está ese yo. Otra pregunta importante es en nuestras capacidades, nuestro trabajo, nuestros títulos o incluso nuestros servicios. Estamos poniendo toda nuestra atención en ello. Cuando la cruz ocupa el lugar correcto en nuestras vidas, el ego pierde su fuerza. Y ahí comienza algo hermoso, mis queridos amigos. Ya no vivimos para brillar nosotros, que eso cansa, es lo que les digo a ustedes, cansa. Ya no vivimos para brillar nosotros, sino para reflejar la gloria de Dios. Amén, así es. Amén. Muchísimas gracias, realmente ha sido un tiempo de gran aprendizaje. Y para finalizar, queridos amigos, los queremos invitar a que busquen y que ustedes se esfuercen por encontrarse con Dios.
Y háganlo, como decía Vernon, en ese momento de intimidad, en donde ustedes puedan llevarle al Señor cualquiera de esto que ha resonado ahora en su mente y en su espíritu y en su corazón. Como dice Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, porque, mis amigos, Él nos está esperando. Los invitamos a que abracen su identidad como adoradores en todo lo que hagan, porque esa debe de ser la prioridad principal del cristiano, y ahí se encuentra el gozo más profundo. Los invitamos a que digan con todo su corazón: viviré para adorarle, porque ese es el propósito de mi creación. Ha sido un programa realmente especial. Esperamos que ustedes también así lo hayan disfrutado. Que Dios les bendiga y será en una próxima ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa, donde conoceremos qué dice la Biblia.